¿Puede una mujer sanarse a sí misma a través del embarazo y del parto? Adelante, Carelia. Totalmente. Esa sería la respuesta. Sí, claro que sí, porque justamente este momento, este tiempo tan importante para nosotras como mujeres de transitar un periodo de gestación de 9 meses y bueno, hasta más, ¿no? Porque venimos preparando este terreno fértil desde un tiempo antes para recibirlo, aunque como tú decías, hay muchos, o diríamos que a nivel de la humanidad, la mayoría de los partos, de los embarazos no son planificados. Si nosotros hablamos entre nosotras, preguntaríamos, ¿fuimos planificados? ¿No fuimos planificados? Entonces nuestro terreno fértil, nuestro útero, nuestro ser, nuestro espíritu se viene preparando desde antes, ¿no? Del momento de justamente de la concepción. Y esos 9 meses yo los veo como ese periodo en la crisálida, ¿verdad? Como que es un periodo perfecto para nosotras para ir hacia adentro, reconectarnos con nosotras, para conectarnos con ese bebé. Entonces tenemos una posibilidad maravillosa de sanar, como decía Diana también. Y de sanar nosotros, de sanar nuestros compañeros, nuestras familias y hasta sanar nuestro linaje como mujeres. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo recuerdo que cuando en mi primer embarazo y mi primer parto, que fui acompañada por mi mamá nos tuvo a mi hermana y a mí a través de una cesárea. Y ella pudo vivir la experiencia de acompañar como dula también, porque yo digo que mi mamá fue una de mis dulas, de acompañar mi parto, ¿no? Y el nacimiento de mi primera hija. Y mi mamá después decía que ella sentía que había sanado sus cesáreas a través de mi parto. Y después mi mamá pudo acompañar también, no digamos el propio nacimiento de mi sobrina, pero sí en todo ese acompañamiento y después vivió también el acompañarme en mi segundo parto, que tuve, digamos, la posibilidad también como Diana de parir a mis dos hijas en casa. Y para mi mamá fue una experiencia muy hermosa y sanadora. Y a nosotras nos sirvió para sanar también entre nosotras eh, muchos aspectos, ¿no? En la comunicación. Bueno, fue todo un gran proceso porque al inicio ella estaba, digamos, renuente a que nosotros pariéramos en casa, pero a través de lo que vivimos juntos como familia, de prepararnos juntos, de ir a talleres juntos, eso nos amalgamó más como familia y pudimos acompañarnos todos en el nacimiento. Entonces hubo un proceso de sanación simple, ¿no? Digamos, simple, complejo, pero simple, sencillo, digamos, ¿no? No necesitamos de rituales y de grandes artificios, como tú decías, como cada vez más también vemos una amplia gama y una oferta a través de todo el proceso de los partos y del nacimiento, sino fue algo muy simple. Nos conectamos, nos comunicamos, hablamos, si teníamos que llorar algo, lo lloramos y lo sanamos. Entonces, claro que es un proceso que nos sirve a nosotras para sanarnos, para sanar a nuestra familia, a nuestros compañeros y de una manera muy sencilla. ¿Cuál fue el mecanismo? El mecanismo que utilizamos fue ir al corazón, ir adentro, realmente así simple, complejo por todo lo que trae detrás de eso, pero fue simple, ir a nuestro corazón y comunicarnos y hablar lo que se tenía que hablar y en ese acompañamiento se dan esos procesos de sanación. Qué hermoso. Y yo pienso que dicen que la mujer, dicen que la mujer, y así lo siento, también he vivido experiencias así. Tuve mi última hija en casa y fue el mejor parto que tuve, por supuesto. Eh, pero pues obviamente el ser se exige en cada momento y el parto, es el momento donde sale a flote lo mejor del ser,
para poder sacar adelante el nacimiento de ese hermoso ser también. Esto es muy lindo. O sea, mi ser está ahí puesto con toda la claridad. Si yo tengo la claridad de mi propósito como mamá y de la claridad del propósito de ese hijo que viene, pues me da la posibilidad de sanarme y de fortalecerme y de tener toda la fuerza y todo el valor, que no es que entonces tengo que ser muy valiente, no, lo soy, ¿cierto? Esa es como la hermosa historia, que hay muchas historias de, yo me imagino las mamás, los oyentes que estamos aquí, todos escuchando y rememorando estos momentos que hemos tenido, que pueden ser algunos no tan dulces, tan suaves, pero que son valiosos y son enriquecedores para cada una de las mujeres que vivió, para cada uno de los hombres que también estuvo ahí cerca viviendo ese nacimiento. Diana, entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la ciencia que hay en un parto sin dolor? Es que hay un parto sin dolor. Yo mismo me pregunté, ¿cómo así? Es que si hay parto sin dolor. ¿Y de quién depende el dolor en un parto? Bueno, compártenos un poquito como de tu hermosa experiencia, Diana. Bueno, gracias, Imandra. Bueno, esta es una pregunta muy linda, muy inteligente, porque hemos crecido en un ambiente donde nos hemos educado precisamente con mucho miedo, con mucho dolor, con mucho estrés y sobre todo el miedo pues a parir, el miedo a parirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, el miedo a gestar vida. Bueno, me encanta escuchar las historias de partos. Me encanta porque aprendo muchísimo de cada historia. Me encanta y resuena con mi corazón ver bebés, ver una mujer embarazada, porque nos recuerda ese poder que tenemos pues de creadores, de vientres creadores. Eh, Siendo que el dolor ha sido un gran aprendizaje para nosotros en este planeta, nuestro propósito no es el dolor. Nuestro propósito es el despertar de conciencia. Bueno, por ahí se nos dijo que pariríamos con dolor, que nuestra vida iba a ser 120 años, pero la inteligencia de nuestro corazón nos recuerda que no es así, que podemos parir, tener un nacimiento maravilloso, un parto maravilloso, una gestación en armonía, siempre pues y cuando tengamos el equilibrio con esa fuerza de él y ella y estamos en ese proceso de aprendizaje. Bueno, nuestra inteligencia nos recuerda que así no lo es. Yo tuve referencia de dos mujeres muy hermosas que han sido muy importantes para mi vida, mi mamá y mi hermana, que me contaron la historia de alguno de sus partos, porque no fueron todos, que no sintieron dolor. Entonces eso quedó en mi corazón. Gracias a este hermoso proceso que elegimos como pareja, como familia, la experiencia de vivir un parto en casa por nuestros propios medios y darme cuenta de esta maravillosa experiencia. Y precisamente, pues vengo de ese proceso también, claro, de sentir el dolor en el parto. Entonces yo me pregunté, esto tan maravilloso, gestar a mi bebé, todo lo que se siente, porque no, es que con palabras no lo podría expresar. Sentir a mi bebé después de ese nacimiento, entonces yo me pregunté, ¿por qué a las mujeres nos duele parir? ¿Por qué duelen las contracciones uterinas? Entonces empecé un proceso de investigación, de empezar a mirar si la posición influye, si la respiración influye. Llegó a mi vida un conocimiento muy hermoso sobre nuestro corazón. Entonces eso me ha servido muchísimo. Resulta que en nuestro corazón están todas las memorias de la creación. Entonces, imagínense el poderío que tenemos ahí. Y hay una mecánica muy bonita, una herramienta que podemos trabajar para sanar ese miedo, para sanar ese dolor. Y tiene que ver, pues, precisamente hacer esa conexión con esa luz que hay en nuestro corazón y la respiración.
Bueno, el hombre que medita y piensa, sus pensamientos se comprimen y se quinta esencia. Entonces, es una herramienta poderosísima. Nosotros podemos sanar el miedo, podemos sanar el dolor a partir de ahí, conectándonos con nuestra propia esencia, hacer un trabajo profundo. Resulta de que cuando una mujer está en el proceso de parto, con esas contracciones y hace esa conexión, el útero dilata mejor y se siente menos dolor. Incluso los partos son más fluidos y más ligeros. También influye esa conexión con él, con el padre de ese bebé, con esa fuerza de él. Él aporta muchísimo en esta parte de que necesitamos de salud en ese momento, porque los cuidados de él, o sea, nosotros necesitamos conocer mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, nuestro interno, cómo funciona nuestro útero, cómo funcionan nuestras hormonas a la hora de parir. Resulta que tenemos una hermosa hormona que se llama la oxitocina, que cuando esa parte de él influye en ese proceso emocional, nosotros se nos dispara más la oxitocina, entonces vamos a tener un parto más poderoso, vamos a tener un parto mucho mejor, no se nos va a parar el parto si no tenemos miedo y va a ser más saludable y la experiencia más maravillosa. También hay las endorfinas también tienen mucho que ver para equilibrar la oxitocina, el pico de la oxitocina, y ella es como un analgésico, las endorfinas es como un analgésico para ese dolor. Entonces, si nosotros conocemos esto, conocemos más de nosotros mismos, de la inteligencia que hay en nuestro corazón, las vamos a poder usar para nuestro servicio. Ellas están ahí esperando a que nosotros accedamos a esa inteligencia. Súper. Resulta que en la experiencia, nosotros como familia nos sentimos mucho más cómodos y más libres pariendo en casa. Porque es que parir en casa no es solo una elección médica o logística, es recordar esa esencia, ese poderío que tenemos como vientres creadores.